Si esa apuesta de apostar a la tradición y no a la modernidad es la correcta, yo no sé por qué estamos como estamos. Si apostar al tradicionalismo y a la conciencia histórica y a la idealización del pasado es la respuesta, ¿por qué México está casi a la cola del mundo? Es decir, porque siempre se ha apostado hacia el pasado. ¿Por qué no darnos la oportunidad de ver hacia el porvenir y de ver con ojos de benevolencia a la modernidad, en todos sus tonos y en todas sus formas? Esa es una primera cuestión que me gustaría dejar en la mesa. La segunda, el modelo educativo cubano no necesariamente es un modelo ejemplar para Latinoamérica o para el mundo, y no necesariamente, me parece a mí, es un modelo defendible. Es decir, el modelo cubano comienza desde el propio hecho del aislacionismo mental. Cuba no me parece que sea un modelo político, ni un modelo económico, ni un modelo cultural, y desde luego tampoco me parece que sea un modelo educativo para América Latina ni para el mundo, porque el mundo está en plena oleada de globalización, con economías interconectadas, con sistemas culturales interconectados, con literaturas interconectadas, con sistemas ideológicos y políticos interconectados, es decir, con una gran, digamos, movilidad internacional, con una, digamos, una gran sinergia y una gran empatía entre las naciones, y Cuba está siendo una especie de archipiélago mental, ideológico y cultural. Yo estuve en Cuba, estuve en la Universidad de La Habana en 2 ocasiones, y las clases que yo escuché dar, porque me permitieron estar como oyente en 2 clases, una de filosofía, otra de pedagogía, pues las clases en las que yo estuve en 1992 fueron clases en las que el teórico fundamental que se estaba analizando era Aníbal Ponce, que estuvo aquí en Morelia, por cierto, de paso dando clases en la Universidad Michoacana. Y el libro de cabecera que se estaba analizando en esa clase, por ejemplo, de Aníbal Ponce, era Educación y lucha de clases. La clase se estaba dando en el 92. Aníbal Ponce dejó de ser vigente en los 60. Es decir, desde este punto de vista teórico, no me parece un pedagogo ni un filósofo de la educación vigente para los 90 y menos para el 2016. Es decir, si en Cuba se privilegia como ejemplo de razonamiento, si se privilegia la cantidad de educandos que asisten a clases y que salen una carrera, qué bueno que se privilegie el criterio de la cantidad, que todos tengan derecho de acceso a la educación desde sus etapas iniciales hasta sus etapas profesionales o postdoctorales. Pero, ¿dónde se está quedando la calidad de la educación? La educación en Cuba no estimula el ejercicio de la libertad ni el ejercicio de la crítica. ¿Esto es un modelo exportable para México y para el mundo? Me parece que no. Digo, menos en estos tiempos, donde estamos en el año 16 del siglo XXI. Ahora, yendo a otra cuestión, me parece a mí que en el caso de México, no solamente a nivel educativo, Víctor, sino a nivel social, gremial, a nivel incluso de sectores segregados del desarrollo, injustamente segregados, me parece que hay una especie de oleada de impugnación por quítame estas pajas contra el sistema. Y yo me pregunto si esto nos puede conducir a un modelo de país distinto del que tenemos, y me pregunto si esto puede ser una plataforma de despegue o una antesala para mejorar como país y para hacer un México distinto. Yo diría que no. Hay gente que se alegra, y qué bueno, están en su derecho, porque México esté en un paréntesis de agitación histórica como el que vive hace meses. Hay gente que se alegra porque viene una coordenada de agitación revolucionaria que yo he denunciado analíticamente, no dogmáticamente, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán. Y hay gente que se alegra porque la impugnación hacia el peñismo, le llaman, está creciendo. Yo creo que no es motivo para alegrarse. Apostar a la disolución del país, a tontas y a locas, me parece una tremenda irresponsabilidad de las masas y de quienes las dirigen. Por otra parte, apostar a la disolución del Estado, de la forma de Estado que nos hemos dado históricamente, también me parece una apuesta suicida. Lo que tenemos que hacer es, quizás, emplazarnos todos al diálogo racional, al diálogo sereno,
al diálogo multilateral para tratar de entender el punto de vista del otro y a partir de ese diálogo producir lo que decía San Agustín, la luz, porque del diálogo nace la luz. Pero si seguimos, si seguimos la lógica de atender el monólogo de quienes no están con Peña Nieto o no les cae bien la forma de Estado que tenemos o buscan una nueva época de la utopía rearmada, si estamos de acuerdo con eso, entonces estamos de acuerdo con el holocausto nacional, me parece a mí. Y lo que menos conviene a México en estos tiempos, cuando el mundo va caminando hacia adelante y va avanzando, pese a algunas contradicciones del sistema, lo que creo es que no nos conviene a nosotros estar apostando a la regresión hacia el pasado, porque lo que nos conviene es tener sintonía con el presente y movernos como mexicanos en la misma frecuencia de la modernidad y de la globalización, porque México es parte del mundo, Cuba es parte del mundo, Venezuela es parte del mundo, Colombia, que acaba de firmar un acuerdo de paz con las FARC, está dándonos ejemplo de cómo se puede lograr arribar a fórmulas y acuerdos de paz que sean gananciosos para ambas partes, para la guerrilla que tenía vetas delincuenciales, por cierto, las FARC, y para el gobierno y sobre todo para la sociedad que estaba en medio, como víctima o como rehén de la guerrilla y del gobierno. Acaba de firmar este acuerdo de paz Colombia. ¿Le parece que lo veamos en el otro segmento? Con todo gusto. Bueno, amigos, vamos ya a nuestro último segmento y como dice el maestro Leopoldo, la palabra da luz y el diálogo tiene que ser mediante la sangre para que se viera a Chiapas que estaba hundida en la miseria, en la inequidad. Tuvo que haber muertos para que a nivel internacional se hiciera un llamado. Ahora, lo que acaba de pasar el domingo 19 de junio en Nochistlán, tuvo que haber derramamiento de sangre para que se hablara de una mesa de diálogo con la gente. Regresamos, no te vayas. Bueno, amigos, ya regresamos. Antes de irnos al corte, estamos hablando con el politólogo, el maestro Leopoldo González, el director de la revista Letra Franca, y estamos hablando de la importancia del diálogo. El diálogo es lo que nos hace ser hombres, es la diferencia que tenemos en realidad con los hombres en esta parte de dialogar. Entonces, estamos hablando que en 1990 da un hecho inédito que es en el 94. Salinas arriba del 88, 88. Y sale de la presidencia en el 94. 94 Y que en se el da 94, el levantamiento. 1 de enero nace el EZLN, el 1 de enero. El 1 de enero. Ese, sí, cierto, para año, inaugurar el año. Ese año entraba en vigor el Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y por esa razón nace simbólica y estratégicamente el EZLN en ese primer día de 1994. Tiene toda la razón. Entonces, de repente se masacró a nuestros originales, se habla de intervención del ejército mexicano, y bueno, las miradas internacionales hace que se fijen en Chiapas. Y como siempre piensan que Chiapas es México, pero bueno, ya había que establecer mesas de diálogo. Lo que acaba de pasar el domingo, tuvo que haber 8 muertos, que muchos se está calificando que ni siquiera pertenecen a la CENTE, para que el día de ayer con Osorio Chong se haya llamado a una mesa de diálogo. Bueno, yo distingo varios niveles de respuesta. La primera, que tiene que ver con el EZLN, para remontarnos un poco más en el tiempo. Me parece que, desde luego, el derecho de los pueblos a la movilización, el derecho de los pueblos a protestar legítima y pacíficamente contra aquello con lo que no están de acuerdo, y el derecho, en todo caso, de la sociedad a establecer una disidencia frente al discurso político dominante, no están en discusión. Eso no está en discusión. La gente, las sociedades, tienen derecho a movilizarse por las causas que crean convenientes y por las causas que ellos crean que les acomodan, según su conciencia histórica o su conciencia ideológica. Eso no está en discusión. Yo no quiero verme, ni lo soy, como un conservador, ni quiero verme, ni lo soy, como un autoritario. Simplemente hay que invitar a razonar críticamente, sin dejarse llevar por las versiones que más circulan y sin dejarse llevar por ciertos historiadores
que frecuentemente defienden más una verdad ideológica que una verdad histórica. En el caso de Chiapas, que por cierto yo estuve allá, Víctor, me tocó estar allá en Chiapas el día 6, 7, 8 y 9 de agosto del 94. ¿Te acuerdas de la Convención Nacional Democrática a la que convocó el subcomandante Marcos? Yo estuve ahí en la convención. Convocó a una serie de fuerzas y de personajes y de líderes esa vez y me tocó estar en la selva. No solamente conocí el conflicto guerrillero que le plantea el EZLN al Estado desde lejos, desde la literatura crítica o desde el estudio histórico o desde el estudio indigenista, sino que conocí al EZLN y la realidad de Chiapas también yendo a esa Convención Nacional Democrática e interactuando con comunidades como Guadalupe Tepeyac y con otras comunidades que están cerca de Guadalupe Tepeyac. Yo lo que digo para terminar en este segmento, en este asunto, es que México tiene que incluir a todos los sectores dispersos o marginados dentro de un solo modelo de desarrollo, porque somos una nación, no somos 32 naciones, ni somos 1.700 o 2.400 naciones, dependiendo del número de municipios que hay en el país. Somos una sola nación y sin anular las diferencias y sin sacrificar la diversidad, sí me parece que todos debemos asumirnos como parte de la misma conciencia nacional que encarna México. Yo creo que no hay que indigenizar a México. Yo creo que hay que mexicanizar a todos los indígenas del país desde un punto de vista cultural y civilizatorio. Y respecto a lo otro, me parece a mí que en este conflicto del pasado domingo, pues habría que establecer muy bien dónde comenzó la balacera y de quién contra quién. Resulta que los profesores, digo no todos, pero algunos de los que estaban ahí iban armados. Yo no veo con simpatía, Víctor, quiero que quede muy claro también para el auditorio, yo no veo ni con simpatía ni con mucha simpatía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Me parece un exceso a veces del sistema político, pero a veces las sociedades no dejan otra alternativa. Decía Porfirio Díaz que era más fácil arriar guajolotes a caballo que gobernar a los mexicanos. Y por algo lo dijo Porfirio Díaz. Si somos protestatarios y contestatarios, yo creo que alguna respuesta deberíamos esperar del Estado, porque el Estado tiene que garantizar el principio de un orden, aunque no nos guste. Y de hecho no nos gusta a muchos mexicanos. Tendemos naturalmente al desorden, tendemos naturalmente a la transgresión y me parece que hace falta un principio de orden en México. Y ese principio de orden tiene que encarnarlo el Estado de acuerdo con la filosofía y la visión de los fundadores del propio Estado. Entonces, en este caso de Oaxaca, sí me parece que tienen derecho a la manifestación, tienen derecho a estar en desacuerdo con el régimen sobre la reforma educativa y sobre la evaluación decente. Y tienen derecho a estar en desacuerdo con Nuño, que además es muy arrogante, no cuida las formas, no cuida los procedimientos. Tienen derecho incluso a estar en contra de Enrique Peña Nieto, pero no tienen derecho a sacrificar la educación de los oaxaqueños, Víctor. Tampoco creo que tengan derecho a pasar sobre la integridad y a pasar sobre los valores y a pasar, desde luego, sobre lo que representa el policía, que es la encarnación del Estado en ese uniforme, lo que representa el soldado o lo que representan las fuerzas del orden en Oaxaca y en México. O sea, por mucha que sea la legitimidad de la protesta, no tienen derecho a pasar sobre las fuerzas del orden, que también tienen derechos humanos. Sí conviene tenerlo en cuenta. Pues maestro, es muy interesante lo que estamos aquí, o está exponiendo usted, pero gracias. Ya nos cayó la guillotina del tiempo. No me queda más que agradecer, nos haya acompañado. Yo soy el agradecido, muy amable. Muchas gracias. Y bueno, a nuestros amigos, a la producción, como siempre, a Lupita que está allá en los controles, a Alan que le apoya, a la otra Lupita, bellísima Lupita que está en los teléfonos, y a nuestro tocayo Víctor que está en las cámaras, y allá en la Ciudad de México a nuestro amigo, al maestro Jesús Zelaya, que nos retransmite también en vivo en www.radioyus.com. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide.